Listo, adelante, pastor. Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio del domingo próximo. Estamos eh, abordando el texto que el leccionario trienal del ciclo C nos propone para el domingo próximo, el séptimo domingo después de Pentecostés. Se trata nada menos que de la instancia en la que en el Evangelio de Lucas se nos relata cómo el Señor enseña a los discípulos a orar. Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Vamos. ¿Y Qué ustedes? bueno. Qué bueno. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy hemos empezado casi antes de tiempo. Perfecto. Muy bien. Vamos a tener un momento de oración entonces para comenzar con el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, haz que tus oídos misericordiosos estén atentos a la oración de tus siervos y enséñanos a orar como es debido, de modo que nuestras peticiones te sean agradables por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como decía, vamos a revisar entonces el texto del Evangelio de Lucas que viene a continuación de los que hemos estado leyendo en las semanas anteriores, Lucas 11, versículos 1 al 13, narrativa en la que el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar y entrega el Padre Nuestro para la iglesia. Eh, esta narrativa particularmente tiene en el Evangelio de Lucas un formato o contexto un poquito diferente al que conocemos en el Evangelio de Mateo. Recordamos que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, también Mateo nos narra cómo Jesús enseña a los suyos a orar en el marco del Sermón del Monte. Allí especialmente la oración de la iglesia o la oración de los fieles, el Padre Nuestro, es puesto en contraposición con la oración hipócrita en público y verborrágica de los fariseos. A cambio de esto, Jesús, así en Mateo, enseña el Padre Nuestro o entrega el Padre Nuestro. En Lucas tenemos algo diferente, lo tenemos a Jesús como veíamos en los domingos anteriores, en camino hacia Jerusalén, en un lugar incierto y en un momento incierto. Pero tiene una introducción narrativa que resulta en la entrega del Padre Nuestro y a lo que se le agrega finalmente toda una serie de materiales que repiten la estructura, como vamos a ver a continuación, una estructura doble, toda una serie de materiales en los que el Señor exhorta a orar, anima a los suyos a orar y a orar confiando realmente como hijos del Padre. Vamos al texto griego directamente, a la traducción, y luego a la consideración más del contenido. En primera instancia vamos entonces a tomar, como digo, básicamente o vamos a hacer directamente la traducción lo más corta o directamente posible. Cayequeneto en toeina y autón en topotini proseujómenon, y sucedió en el estar de él o él estando en cierto lugar orando, pausato, esto es aoristo de pauomai, de detenerse o parar en una actividad, eh, al detenerse, al terminar de orar. Eipentiston macetón autú prosautón le dijo un cierto, el tis este es indefinido, ¿no es cierto? No es numérico, sino que eh, se trata obviamente de uno solo, pero es como marcando que no importa quién, ¿cierto? Uno de sus discípulos a él, Kyrie, Señor,
Didaxon gemas proseugestai. Enséñanos, esto es imperativo, auristo de didasco, enseñar, enséñanos a orar. Kazoskai Ioannes didaxentus macetas autu. Así como Juan enseñó a los discípulos suyos. Antes de pasar a la traducción del versículo 2, solo un comentario con respecto a esta última frase o a este último argumento que pone el discípulo, el cierto discípulo que le pide esto a Jesús, la referencia a Juan enseñando a los discípulos suyos a orar, también la tenemos bastante al principio del Evangelio de Juan. No recuerdo ahora exactamente la ocasión ni el capítulo, pero hay una referencia previa en el Evangelio de Lucas, perdón, a Juan enseñando a los discípulos y los fariseos enseñando a los discípulos lo que evidentemente era una práctica regular o común de un maestro a su grupo de discípulos a entregar una oración particular o un modo de orar particular que represente la piedad y la teología de esa comunidad de discípulos o de la teología del maestro en cuestión. Los discípulos de Jesús conocen esto, conocen esta práctica y sabían, muchos de ellos de hecho habían sido discípulos de Juan, sabían sobre esta práctica o esta tarea que Juan ejercía con sus discípulos enseñándoles un modo particular de orar, así que reclaman del Señor justamente esto. Y Él concede esto, Él les concede lo que están pidiendo. Eipen de autois, jotan proseuges te legete, les dijo a ellos, cuando sea que oren, aquí tenemos subjuntivo de proseujomai, el an es joti más an, recordamos la partícula an, marca algo otra vez, incierto, indefinido o amplio en las posibilidades. Cuando sea que, no es cuando, joti, sino cuando sea que oren, digan, imperativo presente de lego, pater, hagiaceto toonomasu, Padre, que sea santificado tu nombre. Esto es imperativo pasivo. El ceto jebasileia su, que sea eh, eh, que sea traído o que venga el reino tuyo, que sea traído el reino tuyo. Tonaraton gemón, ton epiusion, didu gemin, tocat gemeran. Nuestro pan, tonarton gemón, ton epiusion, la expresión esta epiusios es una expresión que ha sido un motivo de gran intriga para los especialistas. Orígenes de Alejandría es uno de los primeros que comenta sobre este término de piusios, diciendo este término no existe en la literatura directamente, es un término creado por los evangelistas, por Mateo y Lucas, los dos utilizan el mismo término. Sí tenemos en la literatura más tardía, siglo V en adelante, el uso del término epiusios como cotidiano, lo que es una traducción normal del pan cotidiano del que habla Jesús aquí, pero Orígenes, recordamos siglo II, fines del siglo II, Orígenes no sabe exactamente, el comienzo del 3, no sabe, no tiene registro de que exista este término en otro tipo de textos. Así que ha sido un tema de gran discusión. Puede tratarse del término, de la preposición, o evidentemente la preposición epi más el participio de eimi del verbo ser o del verbo eimi, que se escribe igual pero se acentúa diferente, que significa ir o venir.
Así que esto genera por lo menos tres alternativas en la traducción del epiusios este. eh, Epiusios como sobre el cual depende la subsistencia, es decir, el pan necesario para subsistir. Esto es lo que Orígenes eh, eh, interpreta o comprende qué significa el término epiusios, algo así como, si bien no es el término que Lutero mismo toma, o básicamente la traducción que Lutero toma, pero sí el Lutero toma la traducción de Crisóstomo, que Crisóstomo representa como pan cotidiano, es decir, de cada día. Epiusía es eh, ca, eh, cada uno de los días que tenemos o en el que estamos, o el pan del día sería, ¿no es cierto? En el caso de Orígenes, él lo toma como base de la existencia o de la subsistencia, de la usía, no referente al día, sino el participio usía, no referente al día que es, sino a la existencia que tenemos. Entonces el sentido que le da Orígenes es un poco más amplio, en realidad en el mismo sentido amplio en el que después Lutero lo explica en el catecismo, como referente a todo aquello que nos hace falta para poder vivir y subsistir, ¿no es cierto? Pero desde un punto de vista del léxico, Lutero toma el término cotidiano en línea con la tradición de Crisóstomo. Jerónimo entiende que esto se trata no del verbo eimi, lo que tenemos aquí, el participio que está metido dentro de este adjetivo, sino que se trata del verbo eimi, venir, es decir, el día que viene, o más simple, el día de mañana, el pan del día de mañana. Lo que genera especialmente esta última traducción o este último sentido de Jerónimo, una traducción un poco extraña, ¿no es cierto? El pan nuestro del día de mañana, dánoslo en cada día. Eh, los comentaristas en el caso del texto este de Lucas especialmente indican que aunque suene rara la traducción de Jerónimo, es bastante posible que sea una traducción apropiada. Jerónimo dice estar construyendo sobre o estar tomando esta traducción y este sentido de el día que viene a partir de su lectura del arameo en el Evangelio de los Nazarenos. Que se refiere al día de mañana, el pan del día de mañana, como referente al pan escatológico, al pan nuevo o al pan del fin de los tiempos. Entonces, aunque suene rara la traducción esta de danos, en Mateo, por ejemplo, danos hoy el pan de mañana, uno podría decir, bueno, ¿cómo se entiende eso? Lo que está significando aquello en Mateo, danos hoy el pan de mañana, es hacernos participar ya del pan escatológico o del banquete escatológico. Un sentido similar entonces tendría en nuestro texto, pese a que no dice danos hoy, sino danos cada día el pan de mañana, es decir, cada uno de los días danos participación en el banquete escatológico en forma anticipada. Esto en el caso especialmente de la interpretación de Jerónimo. Orígenes termina dándole un sentido eucarístico a la petición del versículo 3, aunque lo hace por su interpretación alegórica, básicamente, ¿no? Toma esto en realidad en relación a lo cotidiano o a lo que necesitamos para la subsistencia en el mundo, pero todo esto representa, pone Orígenes o plantea Orígenes, todo esto representa el pan escatológico.
es decir, no lo toma el término como referente a la Santa Cena, así como, o al banquete final como Jerónimo, pero en última instancia en su interpretación sí lo hace, ¿no? Versículo 4, Kai afes gemin tas jamartías gemón, y perdona, afiemi, imperativo de afiemi, perdónanos los pecados nuestros, Kai garautoi, pues también nosotros, afiomen panti ofeilon tigemin. Perdonamos, presente del indicativo de afiemi, perdonamos a todo el deudor, el que tiene deuda en nuestra contra. El dativo este es de beneficio o de perjuicio en este caso, y tenemos aquí el participio de deber, de tener una deuda. Caime eisenen que es gema seis peiras mon. El verbo que tenemos aquí en imperativo es eispero, pero es transportar, eispero es introducir, y literalmente lo que tenemos aquí es, y no nos metas, no nos introduzcas adentro de la tentación. No nos introduzcas adentro de la tentación. El término, este último, eispero, o esta última petición especialmente, ha generado la traducción que, por ejemplo, hoy, hace poquito tuvimos la noticia de la modificación que el Papa Francisco hizo en la versión italiana del Padre Nuestro, que rezaba o decía hasta hace poco tiempo: no nos induzcas a la tentación, o no nos metas adentro de la tentación. En inglés tenemos una expresión similar: lead us not into temptation. Esta idea del lead o de leading, de llevar o meter adentro, es traducción literal del término eispero, y obviamente generó, y esto lo hizo desde un comienzo en la iglesia cristiana, generó el problema grave que, por ejemplo, Santiago en su carta en capítulo 1 aclara. No sabemos si a propósito de esta petición del Padre Nuestro puntualmente, o de la especulación de los cristianos con respecto a por qué caemos en la tentación. Santiago dice, bueno, Dios es apeiros, es no tentador por naturaleza. Él no tienta, no nos lleva dentro de la tentación en ningún momento. Bueno, ¿cómo se entiende entonces esta petición? La dogmática cristiana luego en la Edad Media y en la ortodoxia luterana reafirma esta misma categorización del concepto de voluntad divina. Distingue entre dos categorías de voluntad: la voluntad absoluta, es decir, lo que Dios quiere por sí mismo y mueve para que suceda, y la voluntad permisiva, es decir, aquella voluntad por la que Dios deja que sucedan cosas, o protege para que no sucedan esas cosas, pero no es Él el que las está realizando o haciendo, efectuando, ¿no es cierto? Es en este último sentido que se utiliza el término introducir o eispero aquí, en el sentido de permisividad, lo que especialmente lo que dicen los especialistas que especulan sobre cómo habrá sido el texto del Padre Nuestro en arameo. Aquí entienden que se trata de un causativo, es decir, el tiempo jifil en arameo, lo que normalmente se traduce como producir algo, hacer algo. El tiempo jifil también tiene un uso permisivo, es decir, no hacer algo, sino dejar que suceda algo. Entonces, desde el punto de vista gramatical,
ese jifil, el verbo en un modo causativo o con un sentido causativo, tiene básicamente este doble sentido que luego la dogmática cristiana elaboraría en términos de voluntad que produce algo y genera algo, o voluntad permisiva, es decir, una voluntad que deja que suceda o impide que suceda algo, ¿no es cierto? Aquí no estamos, entonces, o el Señor, por la lectura de la iglesia, eh, no entiende aquí que el Señor le está atribuyendo al Padre el tentarnos, sino que está pidiendo protección en la tentación, ¿no? El no ser abandonados adentro de la tentación, en el contexto de la tentación o en el marco de la tentación. En el Nuevo Testamento griego, en el aparato crítico, tenemos aquí algunos retoques de Marción, por ejemplo, del siglo II, que aclara explícitamente esto, que no permitas que, no hagas que caigamos en la tentación, y del mismo modo ya en el mismo siglo II Tertuliano también interpreta el texto justamente en este mismo sentido de no es que el Señor está haciéndonos caer en la tentación, sino que estamos pidiendo que Él nos preserve de caer o de quedar atrapados en la tentación. Siguiente versículo, versículo 5, avanzamos hacia la segunda sección del texto, o tercera sección, perdón. Habíamos tenido una sección narrativa que nos ubicaba en cuándo sucedió esto y cuándo el Señor Jesús se entrega al Padre Nuestro, como habíamos visto, era cuando Él estaba orando, y a propósito del pedido de los discípulos de que les enseñe a orar. Entonces, la siguiente sección es el material exhortativo para que la iglesia ore, y que ore con confianza. Caieipen prosautus, y les dijo a ellos: Tisex himon hexei filon, kai poreusetai prosauton, mesonictiu kai eipe auto. Traduzco primero en forma literal y luego intento descifrar un poco lo que tenemos aquí. ¿Quién de ustedes tendrá, esto es futuro de ejos, de tener, quién de ustedes tendrá un amigo e irá hacia él en medio de la noche y diría a él: Phile Chreson moi treisartus, amigo, esto es vocativo de filos, Chreson, esto es imperativo aoristo del verbo kigremi, prestar, préstame treisartus, 3 panes. Noten, aquí tenemos algunos problemas sintácticos. Noten aquí el cambio de sujeto en forma no explícita o no anunciada. Tisex himon, ¿quién de ustedes tendrá un amigo e irá a él en medio de la noche? El que tiene un amigo, perdón, el tis del que va a preguntar aquí, en realidad no es el amigo o el que tiene un amigo y el que va hacia él en medio de la noche, o posiblemente el cambio de sujeto no esté entre el tis y el hexei poreusetai, sino entre el hexei y el poreusetai. Es decir, uno tiene un amigo y otro es el sujeto de esta acción de ir, poreuomai. Posiblemente el corte o el cambio esté entre un cuadro y el otro. El tis luego va a ser el mismo sujeto que supuestamente respondería lo que va a relatar Jesús aquí en el versículo 7.
Sea como sea, aquí tenemos lo que se llama anacolutón, que es una especie de corte de la lógica de la sintaxis del texto, que suele suceder muchas veces en preguntas hipotéticas como la que está planteando Jesús aquí. El uso del tiempo futuro también no es que anuncia lo que va a pasar futuro en el indicativo, sino que es un uso para preguntas inciertas o para situaciones hipotéticas. Los comentaristas dicen que especialmente la introducción esta de Tisex Gimón, ¿quién de ustedes? Es una forma normal o regularmente característica para poner una pregunta insólita o un caso insólito, para plantear un caso insólito como por estrategia retórica para pensar exactamente lo opuesto. Es decir, nadie haría esto que va a relatar ahora. Tisex Gimón, como diciendo, ¿quién haría esto? De tener un amigo e ir hacia él en medio de la noche y decirle, amigo, necesito 3 panes, epeidefilos mu paragénoto exhodú, porque vino, se presentó paraginomai, se presentó un amigo mío del camino, viniendo del camino, kai uquejo paraceso auto, y no tengo lo que le presentaré, lo que le ofreceré. Para ti, Semi, es poner delante de o presentar. Aquí también lo tenemos en futuro. Así que tenemos la siguiente situación. Este amigo va a la casa del otro en medio de la noche y hace este pedido de 3 panes, la necesidad de 3 panes, porque tiene esta visita a quien atender y no tiene con qué atender. Caqueinos, el referente del Caqueinos probablemente entonces sea aquel con quien uno, con el Tisex Gimón, quién de ustedes se identificaría o con quién nos identificaríamos, ¿no es cierto? Una de las gramáticas en inglés llamada BDF, esta gramática indica que la sumatoria de kai que tenemos aquí en los 2 primeros reglones, kai por eusotai, kai, eipe, kakeinos, esto es kai, ekeinos y aquel, la sumatoria de kai hace que este último, kakeinos, indique el resultado final. Es decir, con el resultado de que aquel, al que le golpean la puerta en la casa, esocen desde adentro, apocrifeis eipe, diga respondiendo, respondiendo diga, me moi copus pareje. No me presentes, parejo es presentar, poner delante de o plantear más que nada como un desafío. No me presentes problemas a mí, copos, una tarea, un desafío o un problema. No me presentes problemas o no me traigas problemas. He de gestira que cleistai, ya la puerta está cerrada, perfecto de Cleio, está cerrada. Cae tapaidiamu y mis hijos metemu junto conmigo, eisten coiten eisin, están en la cama. Udinamai anastas dunaisoy. No puedo darte, dunai, esto es infinitivo de didomi, no puedo darte a ti o no puedo levantarme a fin de darte eso. Como digo, la pregunta inicial o la forma de introducir la pregunta con el Tisex Gimón está planteando esta situación a la que cualquiera respondería diciendo, nadie haría eso.
¿qué es lo que no haría nadie? Obviamente esto que relata en el versículo 7, la respuesta negativa del supuesto amigo de echar al que le está golpeando la puerta diciendo no me molestes o no me traigas un problema porque la puerta ya está cerrada y ya estamos en cama. Creo que es Joaquín Jeremías que indica, no tanto para justificarlo a este que responde en forma negativa, pero sí para explicar la incomodidad de la que se está hablando aquí. Joaquín Jeremías indica que posiblemente se está presuponiendo una casa típica de un habitante humilde, con una única habitación que se transformaba esa habitación entera en la cama, de modo que la puerta no podía moverse cuando ya estaban todos acostados en el espacio de la habitación. Es decir, toda la familia ocupaba todo el espacio de la habitación para dormir, porque toda la habitación se transformaba en cama de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, abrir la puerta implicaba, o para abrir la puerta había que recoger parte de la cama por lo menos, ¿no? Sea como sea, desde el punto de vista del argumento del Señor es, nadie haría esto, nadie respondería de esta forma si viene un amigo. Y es lo que va a decir Jesús aquí en el versículo 8 entonces. Lego Jimin, les digo a ustedes, Eikai U12 auto anastas diato einai pilon autu, si no le va a dar a él levantándose por causa de ser su amigo, diageten anaideinai autu egerceis 12 auto joson hretsei. Si le va a dar 12, aquí el verbo principal lo tenemos aquí casi hacia el final, si va a darle a él todo lo que él necesite después de levantarse, por causa de, el día más acusativo es marca motivo o causa, por causa de su anaideian. Anaideia es aná o a más hay dos en griego es vergüenza y anaideia puede ser dos cosas, sí, puede ser dos cosas. Desvergüenza en el sentido peyorativo o de un vicio moral, la falta de vergüenza del que le golpeó la puerta, es decir, si no se lo va a dar por ser su amigo, se lo va a dar por la desvergüenza de ese amigo, es decir, por la desfachatez o la insistencia, la molestia que está planteando. O puede ser la otra opción del anaideia, honor, es decir, lo opuesto a la vergüenza. Y en este caso se trataría del honor, no obviamente del que está afuera golpeando la puerta, sino del que está adentro acostado. Va a levantarse, le va a dar todas las cosas que está pidiendo, o todo lo que necesita, por su propio honor. Sea la forma que sea, o sea la lectura que hagamos de esto, obviamente el resultado es este. Jesús está exponiendo que obviamente la pregunta ridícula o la situación ridícula que él planteó inicialmente no podría suceder, no va a suceder. Nadie va a hacer eso a su amigo, ya sea por la amistad que él tiene o por, en la segunda alternativa, o en la segunda línea, o por la desvergüenza del que pide o por el honor del que está dando, ¿no es cierto? Pero sea como sea, el pedido va a ser respondido y él va a entregar lo que se le está pidiendo. Kago Jimin Lego, aquí tenemos Kai Ego, y yo les digo a ustedes,
aiteite kai docesetai jimin, seteite kai geuresete, cruete kai anoigesetai jimin. Pidan, aiteo, pidan y se dará a ustedes. Esto es pasivo futuro de didomi, y se les va a dar a ustedes. Cheteite, cheteo, buscar, busquen ustedes, caigeuresete, y van a encontrar. Cruete, cruo es golpear, o golpear lo que sea, en este caso obviamente es golpear la puerta. Cruete, cayanoigesetai jimin. Golpeen y se les abrirá, o les será abierto. Pasgar joaiton lambane, pues todo el que pide, noten aquí, vamos a tener la correspondencia entre el versículo 9 y 10, en los tres verbos, en las tres acciones de pedir, buscar, golpear, pues todo el que pide, recibe, lambano, caijotzetón, y el que busca, esto es participio activo, el que busca, encuentra, y al que, aquí tenemos un cambio de caso, no el nominativo como en las dos primeras líneas, sino el dativo de al que golpea, se le abre. Si quitamos la eta sigma aquí, sería presente, se le abre, y si lo leemos con eta sigma, lo que está entre corchetes es futuro, y al que golpea se le abrirá en ese caso, ¿no? El presente, obviamente, si aquí en los manuscritos hay, o la decisión en términos de manuscritos es muy repartida, o hay manuscritos de mucho peso para un lado y de mucho peso para el otro, pero evidentemente lo que, o si el tiempo futuro es el término original, lo que hizo el escriba que lo pasó a presente es ponerlo en órbita con los otros verbos en el versículo 10, y si al revés, si el tiempo presente es el original, lo que hizo el escriba que lo transformó en futuro es reproducir el futuro del versículo 9, ¿no es cierto? El sentido es exactamente el mismo, o en la interpretación del texto, ¿no? Versículo 10, Tina de exgimón, otra vez tenemos la misma expresión y la misma estructura con tiempo futuro, no para anunciar algo, sino para poner un caso hipotético también ridículo o insólito. ¿Quién de ustedes, y otra vez sucede también lo mismo, la inconsistencia sintáctica, no voy a tratar de leer en forma literal. ¿Quién de ustedes al Padre pedirá, perdón, a quién de ustedes, siendo Padre, a quién de ustedes, Padre, le pedirá el Hijo pan, y a cambio, perdón, leo en griego, tina de exgimon ton patera aitese, hijo judiosictin, a quién de ustedes, Padre, en acusativo, el Hijo pedirá pedirá pescado, perdón, ictis, cayanti iction, oftin autoepidosei, y a cambio de pescado le dará a él una serpiente, ofis. El sujeto de la acción inicialmente es el hijo, y en la segunda parte es el padre. Aquí tenemos entonces, como digo, esta especie de inconsistencia en la sintaxis del texto. Kai, aitesei, on, y también pedirá un huevo, epidosei autos scorpion, y le dará a él un escorpión. Otra vez, obviamente aquí podemos reconocer bien quién es el sujeto de la acción entre el padre y el hijo, ¿no es cierto? Primero el padre es el que, perdón, el hijo es el que pide, y luego el padre es el que epididomi, el que entrega, el que da.
Versículo 13, ei un giméis poneroi hiparjontes, si pues ustedes, siendo que son malos, malignos, poneros que son malignos en un sentido moral, no solamente de falla, sino especialmente de mala intención. Si ustedes que son malintencionados o que son malignos, oidate dómata agathadidonai, saben dar, didomi, dones nobles, agazos es bueno en el sentido, otra vez, no de fallado o de que no tiene una falla, sino en el sentido de nobleza. Obviamente sin falla, pero el sentido es moral. Agazos tiene una carga moral, así como poneros también, ¿no es cierto? Así que si ustedes, pues, siendo perversos, siendo malignos, saben dar dones nobles o dones buenos, benignos, toisteknois gimón, a los niños suyos, a los hijos suyos, poso malon jopaterex uranú, cuanto más el Padre que es del cielo, dosei pneuma hagion tois aitusin auton, dará el Espíritu Santo a los que le pidan, a los que lo pidan. La lógica de toda esta sección es bien clara, pese a los problemas de inconsistencia sintáctica de los que hablábamos, y la imagen es realmente palpable o gráfica. Esta nueva situación imposible con el tina de ex gimón en el versículo 11, ¿quién, cómo acaso podría suceder esto que un hijo pida pescado y le den una serpiente, o que pida un huevo y le den un escorpión? Nadie. La respuesta aquí es obviamente nadie. Y la obviedad de la respuesta está presupuesta en que Jesús directamente ni responde. Es lógico que la respuesta es: nadie haría una cosa así. Ningún padre haría una cosa así. Sobre esto entonces se edifica la lógica para argumentar la oración confiada de la iglesia, o el descanso de la iglesia sobre la bondad o el resultado de la oración dirigida hacia el Padre. Si entonces ustedes que son malignos saben dar cosas buenas, no van a hacer esto que estoy planteando en el versículo 11 y 12, ¿cuánto más entonces el Padre del cielo, ex uranú, va a darles el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿De dónde sale esto del Espíritu Santo? Porque parece como salido de la galera o de algo inesperado. No veníamos hablando del Espíritu Santo, ni antes tuvimos este pedido del Espíritu Santo. ¿De dónde saca Jesús este tema de la entrega del Espíritu Santo a los que los pidan? Obviamente se trata del don máximo, don escatológico, el Espíritu Santo como el regalo más preciado que la humanidad tuvo en la creación, así cuando recibió la imagen de Dios, la justicia de Dios, y que fue perdido como la pérdida más grande, o fue perdido en la caída en pecado, y que es restaurado en la narrativa de Lucas, recordamos, obviamente como el gran don del fin de los tiempos en Pentecostés. Es decir, Pentecostés no, o lo que sucede en Pentecostés, en el discurso y en la lógica que Jesús está poniendo aquí en el versículo 13, no es solamente un episodio en toda la historia de la salvación, un episodio más, sino que es la marca de que luego de esto no hay más don, o no hay un don más elevado para ser recibido. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre va a dar lo máximo, el Espíritu Santo, a quienes lo pidan? Y de hecho es lo que
entregaría, lo que él daría a la iglesia. Es en este contexto que Jesús está trayendo aquí la referencia al Espíritu Santo como el don más elevado, más supremo que un padre da a su hijo. Pensando, bueno, tal vez ahí nomás, no voy a avanzar para no mezclar mucho los tantos, pero luego vamos a traer una referencia a esto nuevamente. La estructura de esta última parte, entonces, de la que hablábamos hace un momento, es doble. Tenemos dos parábolas, y las dos parábolas nos presentan entonces estos casos insólitos o imposibles. Uno de la parábola del vecino indiscreto y el que está adentro, que entrega lo que pide el vecino indiscreto, a lo que le sigue una exhortación de parte del Señor: pidan, busquen, golpeen, y una promesa de respuesta. Y luego tenemos esta segunda parábola, la última parábola del hijo que pide y el padre que da, a lo que Jesús le agrega esta, ya no exhortación y promesa, sino directamente la promesa de la entrega del Espíritu Santo. Obviamente tenemos aquí no una mera repetición, sino un progreso de exhortación y promesa a directamente promesa, y de promesas preciosas como las que tenemos con esto de se les dará, encontrarán, se les abrirá en el versículo 10, a esta promesa máxima e insuperable de dar o de recibir de parte del Padre el Espíritu Santo. No sé si hay preguntas o comentarios sobre la traducción del texto o alguna parte del griego en particular. Tengo una pregunta. Sí. Dos preguntas cortitas. Yo estaba, bueno, el número uno es, si tú piensas que hay un significativo o significado teológico cuando se usa pecados versus deudas. Creo que era el versículo 3 o 4. Está buena la pregunta. Versículo 4 tenemos en la petición en Lucas, se utiliza el término hamartía, pecado, pero también se utiliza el verbo ofeilo, deber, ¿no es cierto?, en la segunda parte. Es decir, perdónanos nuestros pecados y nosotros también perdonamos a los que nos deben a nosotros. En Mateo no tenemos utilizado el término hamartía, sino el término ofeilema, a ver, el término, estoy utilizando Mateo, pero es el término monetario, de deuda. Afes geminta ofeilemata gemón. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben a nosotros. Lucas tiene este otro término, ¿no? Ofeilema, como lo tiene Mateo, como decía recién. Ofeilema, digo bien, sí, ofeilema, sí. Sino hamartía. Lo que he leído en estos días justo es que, bueno, aquí hay por ahí dos cuestiones. Una es entra en discusión la clásica o típica investigación sobre si Lucas toma de Mateo o Mateo toma de Lucas, quién depende de quién está modificando a quién aquí, ¿no es cierto? O cuál de los dos, Lucas o Mateo, reflejan mejor el original. En general, en términos generales, con respecto al Padre Nuestro, como vamos ahora a hacer alguna mención, y particularmente en este caso con el término, la elección de Lucas de hamartía, pecado, y la de Mateo de ofeilema, deuda. Una es un término religioso, hamartía, es el pecado, la desobediencia delante de Dios, y el otro es un término tomado del mundo
como decíamos recién, del comercio, ¿no es cierto? Es una deuda económica. Es muy probable que el significado sea exactamente el mismo. Lo que leía estos días es justamente que se tiene registros en los textos del Mar Muerto de la secta de Qumran, en los que se utiliza en forma intercambiable o intercalada el término hebreo para pecado con el término hebreo también para deuda económica, como sinónimos. Ahora, es decir, entonces el argumento que se hace es que en el mundo semítico para el que escribe Mateo, la idea de pecado como una deuda, o utilizar la metáfora económica de deuda para hablar del pecado, era un término conocido, un concepto conocido. No así en el mundo greco-romano, no se tenía en la literatura, aparentemente no hay referencias al concepto del pecado delante de Dios o de los dioses en la literatura pagana como una deuda económica. Entonces, la hipótesis que hacen los comentaristas es que Lucas está cambiando el término de su fuente, aquí posiblemente en arameo, o Mateo mismo, está cambiando el término el término ofeilema, deuda, por el término pecado, para que sea bien comprendido en el mundo greco-romano al que está escribiendo Lucas. Entonces es posible que sí. Entonces, en ese caso, esto muestra justamente la equivalencia de significado en la petición esta. Okay. Entonces puede ser simplemente una variedad y no necesariamente algo de importancia teológica, digamos. Sí, yo creo que es una elección de términos. Si es cierto todo esto que estaba planteando, no, los argumentos y las evidencias son reales, las que yo estaba haciendo referencia aquí, tanto, yo creo que Just también menciona esto, pero Fitzmayer es un comentarista católico y Joaquín Jeremías también habla sobre el tema en su comentario sobre el Padre Nuestro. Plantean básicamente esta misma argumentación o explicación a la diferencia de términos. Obviamente es un cambio del campo semántico, lo que se llama campo semántico. Aquí uno podría decir, bueno, está perdiendo el lenguaje metafórico de la deuda, lo que en Mateo sí lo tenemos. No obstante, Lucas todavía lo conserva en el verbo o feilo, aquí en la segunda parte de la petición, ¿no es cierto? Entonces, está como decodificando el lenguaje o la metáfora esa del campo comercial para hablar directamente o en forma más clara con respecto a la ruptura de la voluntad de Dios o al errarle a la voluntad de Dios, como representa el término jamartía, ¿no es cierto? Como errar al blanco o el error frente a la demanda de la ley. Creo que teológicamente hablando no tiene una gran implicancia, pero sí tal vez en términos de imaginary en inglés, de la variedad de imágenes con las que nos colorea o nos pinta este cuadro Lucas, eh, eh, implica un cambio, ¿no es cierto? Nos ubica primero en el campo concretamente litúrgico y ritual con el término jamartía, para luego hablar del campo comercial con el término ofeilomaino. Ok, gracias. Me queda una pregunta, pero no sé si Samuel y Aris, si ustedes tengan preguntas, no quiero robar todo el tiempo. No lo roban, le perdonamos sus ofensas. Adelante, Paul. Ok. La otra cosa es que con la diferencia en el versículo 8, la diferencia en la traducción, las dos traducciones posibles, me parece importante saber cuál es lo correcto, porque yo estaba también mirando dos traducciones en inglés
Y uno parece decir que por causa de tu insistencia o persistencia, digamos, eso es la razón que él te contestó en la puerta. Pero la otra traducción parece decir que por causa del honor de la persona que está adentro en la cama, él va a hacerlo. Y entonces, cuando estamos tratando de hacer una aplicación para la congregación, no sé cuál sería lo más adecuado en términos de cuál es el punto aquí, como persistir en la oración o Dios va a darnos las cosas buenas sin importar nuestra persistencia o falta de persistencia porque, por causa de su honor. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí, excelente pregunta. Ahora, como dicen ustedes en inglés, cuando se dice es una buena pregunta es porque no tiene respuesta o porque el que tiene que responder no sabe qué responder. No, no. Pensé que Más, yo tenía la respuesta en ESV, pero luego yo estaba usando NIV y me dio una impresión completamente distinta. Entonces, no sabía. sí, el diccionario de referencia en griego del Nuevo Testamento, BAGD, B-H-D, B-A-G-D, se inclina simplemente por la opción de la falta de vergüenza del que golpea la puerta. Más o menos en la misma línea en la que después Jesús va a hablar de la viuda insistente que le gana al juez malvado por molestar. Están tan molesta con su pedido que el juez perverso entrega la causa o atiende su causa por cómo la está molestando realmente, ¿no es cierto? El, en, Pensando en términos de qué es lo que está, hacia dónde está moviéndose Jesús con esta sección final de exhortación, uno podría inclinar la balanza realmente para donde el léxico parece inclinarse, que es el autú, el autos, el pronombre personal autos que tenemos aquí, que es el dueño de la aneideia. Se trata del que golpea la puerta, es decir, de nosotros mismos. Eh, as, lo que significaría entonces que Él se va a levantar y dar lo que está necesitando por causa de nuestra insistencia, en respuesta a nuestra insistencia. Obviamente, en términos de la tradición, especialmente del Antiguo Testamento, tenemos mucho antecedente para entender al autos aquí, al dueño del honor, si lo tomamos a Neideia como honor, al dueño del honor como referente a Jehová, a Yahvé. Yahvé va a responder y va a salvar a su pueblo, no porque el pueblo lo pida, e incluso antes de que lo pida, lo va a hacer por causa de su nombre. Entonces, toda esa línea de tradición del Antiguo Testamento de Yahvé respondiendo al pueblo por causa de su nombre, inclina la balanza para el otro lado, para tomar a Neideia como honor, es decir, lo va a hacer por su honor, pero me parece que la línea de argumento que está haciendo Jesús aquí en esta última parte nos mueve más para la primera opción. Es decir, está exhortándonos a ser desvergonzadamente insistentes en nuestra oración. Okay. O casi perdiendo la ubicación, si se quiere, o perdiendo los límites en nuestra insistencia en la oración, que de hecho es el punto que está trayendo Jesús aquí. Obviamente no negando el que Dios va a responder por su nombre y por el honor de su nombre, pero de todos modos pensando otra vez en hacia dónde está yendo Jesús con su argumentación, creo que la balanza se inclina para pensar que el autú hace referencia al que golpea, es decir, a nosotros en nuestra insistencia hacia el Señor, ¿no es cierto? Sí, gracias. Pastor, yo estoy pensando en esto mismo con el contexto, o más bien... Hagamos Aris. Samuel tenía una pregunta y luego Aristarco. Sí, yo
Le comento, estoy pensando en esta parte de Génesis con respecto a lo que traía Paul, a Abraham, ahí Mm, insistiendo ujú, cuántos justos habría o cuántos justos debería haber para que no destruyese la ciudad, ¿no? Pero eh, que Jesús está respondiendo, o más bien Jehová está respondiendo ahí a Abraham de una u otra manera, y al final, aunque dice es mi amigo y no le encubriré lo que haré, pero al final él va a hacer lo que es correcto, él va a hacer su voluntad, ¿no? En este caso, teniendo esta también texto que puede ser un buen soporte o teológico para lo que viene acá, teniendo en cuenta el hecho de que Jesús ahora está hablando de la oración y de la insistencia, está haciendo una, vamos a decir, esta parte de que para si el hijo le pide al padre un pez y le da una serpiente, o si le pide un huevo y le da una piedra, entonces eh, está haciendo una contraposición, cuanto más el padre va a dar las cosas. Ustedes, si ustedes no le dan esto a sus hijos, cuanto más el padre, que es bueno, va a dar cosas buenas. ujú. De la misma manera, aunque acá no hace una contrapostura, pero está hablando en cuanto a decir, esta persona se levanta aún nada más por la molestia que le estás dando, si se está levantando por el fastidio, dijéramos nosotros acá, eh, conmigo no es así, es más bien conmigo pedir van a dar. Si él se levantó porque lo fastidiaste, cuanto menos yo voy a darles porque los amo, porque pidan, ¿no? Entonces, Ujú. esta parte está pensando en la parte de Génesis, tal vez no sé si esto también funcione o sirva al texto. Sí, excelente. Noten cómo entonces lo que tenemos aquí es como decíamos recién, tenemos estas dos parábolas, la del vecino indiscreto y esta otra parábola del hijo y el padre, eh, cómo esta segunda parábola nos mueve o mueve el foco hacia la nobleza excesiva del padre, y no tanto hacia la persistencia necesariamente nuestra en la oración, aquí en este diálogo de oración entre nosotros, la iglesia creciente y el Padre bueno. La segunda parábola pone obviamente todo el énfasis en el rasgo superior de nobleza y de bondad o de autoentrega del Padre, ¿no es cierto? Dios va a dar y va a dar eh, eh, lo máximo que podamos imaginar, inclusive, ¿no es cierto? De todos modos, entonces en esta primera parábola uno podría decir, bueno, ¿dónde lo pone al énfasis? Me parece igualmente que se complementan y quizá eso me suena más a un argumento para inclinar más la balanza en el sentido, en tomar el aneideia del que hablábamos recién, la falta de vergüenza o el honor en referente a nuestra falta de vergüenza, es decir, referente a nosotros. Él lo va a dar sin dudas por el honor suyo, pero en última instancia la pregunta de Paul es una pregunta que uno necesita hacerse para comprender el texto. ¿De quién habla finalmente? ¿Quién es ese autú del versículo 8, perdón? Me parece que esto es un argumento más para tomar entonces en complementariedad entre las dos parábolas, para tomar la primera parábola con la concentración puesta en el hombre que golpea la puerta y que insiste. En esa primera parábola, obviamente la nobleza y el honor de Dios y del que entrega los dones es un tema ya sobre la mesa. Pero casi como que podríamos decir, en este diálogo entre el creyente que tiene que insistir y el padre que de hecho va a dar y va a dar cosas más grandes de las que pedimos inclusive,
en ese diálogo y complemento entre ambos aspectos, o ese diálogo complementario lo tenemos reflejado, me parece, en las dos parábolas. Una con un gran énfasis puesto en la insistencia nuestra y en la confianza o el atrevimiento para insistirle, y la otra con el énfasis puesto en el padre y la nobleza de ese padre, ¿no? El ejemplo de Abraham es fantástico y de hecho es la lectura del Antiguo Testamento que tenemos para el domingo próximo, ¿no? De Génesis 18. Abraham insistiendo, y como tú bien dices, obviamente Dios va a hacer lo mejor que él sí sabe. De todos modos, el tema de nuestra insistencia, el tema de nuestra perseverancia y falta de vergüenza en pedir al Señor es un tema dentro de Lucas, y es un tema de nuestro texto especialmente también, ¿no? Y es que Sí, muchas veces la oración, por ejemplo, aquí está exhortando a orar y siempre en términos correctos, ¿no? En torno a la justificación por la fe o el orar en nombre de Cristo, a diferencia de pensar que la oración como un medio de gracia, como muchas veces se malinterpreta al final, el hecho de que al orar vamos a recibir el Espíritu Santo, orar fervorosamente como algunos lo interpretan, y más bien es orar con lo que Cristo nos está trayendo, ¿no? claro, no, obviamente la oración no es el instrumento por el que se entrega el Espíritu Santo, pero sí la iglesia ha de pedir por el Espíritu Santo, ¿no? El gran himno Veni Creator Spiritu, ligado totalmente con el Padre Nuestro, o el pedido de la venida del reino y de la santificación de su nombre, o de que se haga su voluntad, son todas peticiones pneumatológicas, son peticiones que se cumplen con la entrega del don escatológico del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que es el gran anhelo de la iglesia y por lo que oramos fervientemente, que Él entregue su Espíritu Santo. Lo que sucede, como sabemos por el catecismo y como lo confesamos en el catecismo, lo que sucede particularmente y en forma preponderante o sucede por medio de, no en forma preponderante, sino en forma exclusiva, por la administración de los medios de gracia, por la predicación de la doctrina pura y la entrega de los sacramentos de acuerdo al Evangelio, ¿no? Aris. Sí, pastor, gracias por esta oportunidad. A título personal, el individuo que está insistiendo, entiendo que la insistencia no es un asunto de la obra, sino un asunto de la fe. Eso solo para que yo pueda aterrizar eso. Esa insistencia no es un asunto de la obra, sino un asunto privado de la fe. Sí, obviamente no es que aquí está poniendo una especie de términos de negociación Jesús entre un Dios que va a dar a cambio de un grado de insistencia X, ¿no es cierto? Como que, bueno, si tú alcanzas el grado de insistencia 29, hiciste suficiente mérito para que a cambio entonces Dios te entregue porque demostraste la capacidad de insistencia, ¿no es cierto? No, obviamente no. La insistencia de la que está hablando aquí es precisamente la confianza de la fe, sin mérito. Y de hecho, si el término anaideia del que está hablando Lucas aquí se refiere a la insistencia, es precisamente carente de todo mérito. Como decíamos recién, el término que tenemos aquí es aidos, vergüenza, y anaidos es desvergüenza, o la disposición a humillarse o a quedar expuesto en la vergüenza en forma pública por volverse hijo que clama al Padre desde la necesidad extrema.
Y esto no es nada de mérito, es precisamente lo opuesto al mérito. No es nada de glorioso ni de autoexaltación, sino es precisamente aquello que está ligado con la fe que ora. Es una fe que ora clamando desde la necesidad y no exaltándose a sí mismo desde una producción de méritos o un logro de espiritualidad X, ¿no es cierto? De decir, bueno, yo logré tal nivel de insistencia y esto muestra cuán espiritual soy yo. No, si aquí estamos hablando en el versículo 8 particularmente de la insistencia de la oración, estamos hablando de la exposición a la humillación, eh, a la que no todos estamos, a la que por la carne no estamos dispuestos, pero que es parte de la humillación de la fe, del volvernos de esos necesitados, que nos atrevemos a golpear la puerta en la hora más insólita, ¿no es cierto?, ante nuestra necesidad. Sí, pero excelente, no estamos hablando de mérito y Jesús no está hablando de mérito, ¿no? Muy bueno. Gracias, pastor. No, gracias a usted, pastor. Solo no vamos a detenernos en esto. Aquí en el cuadro solamente ponía algo que tal vez se volvió, ya saltó a la vista anteriormente, el contraste que tenemos entre la versión de Lucas y la versión de Mateo del Padre Nuestro. Lucas nos presenta una redacción del Evangelio del Padre Nuestro mucho más sintética y corta. De hecho, faltan algunas de las peticiones que tenemos en nuestro uso tradicional. La tercera y la séptima petición no la tenemos en Lucas, la doxología final tampoco la tenemos en Lucas. Obviamente esto tampoco está en los manuscritos más antiguos de Mateo, por eso está entre corchetes en la doxología final. Es un tema de discusión en el que al que no quiero dedicar ahora mucho tiempo realmente, pero hay varias alternativas o varias explicaciones que dan vueltas sobre la mesa. Una de ellas es que Lucas está reflejando el modelo de oración que se utilizó en las iglesias paulinas greco-romanas, mientras que Mateo nos reproduce en la versión del Padre Nuestro que se utilizaba en el mundo hebreo o de la iglesia judía israelita, o judía, perdón, de origen judío, con mayor carga de elaboración litúrgica. Esto es posible, pero si esta es la vía por la que uno va, entra en juego toda la cuestión de entonces, bueno, cuál es la original o cuál es la alternativa original. Honestamente creo que no hay que buscar una respuesta a la pregunta, y los dos textos son textos sagrados, son inspiración, palabra inspirada por el Espíritu Santo, que nos da aquí en Lucas y en Mateo dos formas en las que el Padre Nuestro quedó registrado en nuestras escrituras. Si hay que imaginar posibilidades, hay varias. Puede que, como hemos mencionado en alguna ocasión anteriormente, Jesús haya enseñado en más de una oportunidad a orar, aquí a los 12 y allí en Mateo a la multitud. Eso es posible. Otra de las posibilidades es que justamente, por como vamos a ver ahora en un momento, el Padre Nuestro, al ser parte de lo que la Iglesia antigua llamaba la disciplina arcani, es decir, uno de los tesoros secretos y propios para los que ya son bautizados, como el credo lo era también, el Padre Nuestro y el credo era parte del secreto dado al que estaba a punto de ser bautizado justo en la hora de ingresar en la vida sacramental. Ahí aprendía
por primera vez el credo, ahí aprendía por primera vez el Padre Nuestro. Nadie podía llamar Pater al Dios de Cristo, sino los bautizados, los que nacían como hermanos menores del Señor Jesús, ahora eran habilitados para llamarlo Pater. Si esto es así, Lucas, de hecho, no reproduce las palabras de la institución secretas para el mundo exterior en su evangelio, en su narrativa de la Eucaristía, de la Última Cena. Mateo sí nos reproduce las palabras de la institución básicamente como son. Lucas cambia algunos aspectos y cambia de hecho el orden entre el pan y el vino, o el cuerpo y la sangre, y según Hermann Sasse plantea la hipótesis de que probablemente Lucas haga esto porque sus lectores eran también paganos. Y de modo que Lucas no abre a la lectura pagana extraeclesiástica parte de lo que ya era la disciplina arcani. Si ese es el caso con las palabras de la Santa Cena, puede que haya sido también el caso con el Padre Nuestro. De modo que Lucas nos estaría reproduciendo las ideas básicas del Padre Nuestro, pero no el Padre Nuestro como la Iglesia lo estaba rezando. Es una posibilidad. En última instancia, tampoco o mejor dicho, esta posibilidad que estoy planteando ahora me parece cuestionable por el hecho de que el contenido grueso de lo que Lucas sí nos reproduce es el contenido grueso del Padre Nuestro. Entonces, poco secreto está guardando de esa forma, ¿no? Bueno, pero sea como sea, tenemos una diferencia, una distinción entre un caso y el otro, entre un texto y el otro. En el caso de Lucas, entonces, tenemos una invocación tan simple y sintética como Padre. Dos demandas o peticiones, pero que expresan del deseo de que esto suceda, que el nombre sea santificado y que el reino venga, y tres demandas finales en términos de pedidos que benefician o que responden a necesidades como si fuera inmediatas de la iglesia. Así normalmente los intérpretes estructuran la oración que tenemos en el Evangelio de Lucas. El pedido por el pan, el pedido por el perdón y el pedido en torno a la tentación. Recordarán tal vez ustedes, porque esto ha sido bastante comentado, especialmente en el siglo pasado, la designación de Pater sí tiene su antecedente en el Antiguo Testamento, Dios como Padre de todo Israel, por ser el que libera a Israel de Egipto, él lo libera y se declara así delante del faraón, viene a liberar a su hijo para hacerlo suyo, para hacerlo su hijo. Así que toda la imagen de padre en el Antiguo Testamento referente a Yahvé está ligada con la liberación de Egipto y luego en los profetas especialmente con la idea de que que es un padre, va a tratar a Israel con compasión, entonces perdona los pecados de este pueblo. No obstante, detrás del Pater, del Padre Nuestro, tenemos resonando o tenemos el reflejo del Abba, que luego la Iglesia siguió diciendo, y en el Nuevo Testamento lo tenemos en tantas partes, especialmente Pablo, reteniendo el término arameo Abba, lo que para algunos significa papito, o la forma en la que un pequeño llama a su padre. Esto es un poco cuestionado hoy día, pero sí refleja intimidad especialmente. Esa designación en la literatura judía, esa designación Abba, que Jesús, tan característica de Jesús, no la tenemos en la literatura judía nunca utilizada para oración. Sí, en el Antiguo Testamento se lo llama Padre, pero nunca en la literatura judía del tiempo de Jesús hay alguna oración que lo llama a Dios Abba, y es la forma consistente en la que Cristo llama al Padre o encabeza su oración.
lo que expone que ese término y esa designación Abba está directamente ligado con el privilegio exclusivo de Cristo como Hijo del Padre. Eternamente le dijo Abba, eternamente los llamó Padre, porque esto es desde la eternidad. Y habla acerca de este privilegio propio intratrinitario de Cristo, ahora abierto a los creyentes. Así le enseña a la iglesia a llamar a Dios el Padre, Abba, Padre. Y así nos introduce en su privilegio de hijo, en el privilegio intratrinitario. Es por esto que se entiende que en las liturgias antiguas se introduce la oración del Padre Nuestro con temor y temblor, reconociendo que se trata de un atrevimiento que la iglesia pueda llamarlo a Dios o pueda pronunciar esta oración, que es la oración que Cristo da a la iglesia. Y es por esto que, como decíamos hace un momento, el Padre Nuestro es parte de la disciplina arcani, es decir, del secreto guardado solamente para los que ya eran bautizados. Nadie tenía acceso a este texto, a orar el Padre Nuestro. Solamente el que era bautizado podía orar y pronunciar esta oración en el marco litúrgico, en el marco de la participación en el sacramento del altar, en el marco de la liturgia eucarística, como lo hacemos hoy día todavía, de los bautizados solamente. Ligado con este hecho justamente es que algunos manuscritos insertan una frase o reemplazan la segunda petición o insertan después de la segunda petición una otra petición propia de la liturgia eucarística, que es: venga el Espíritu Santo tuyo sobre nosotros y nos purifique. Es la epiclesis o la invocación del Espíritu Santo que se insertaba en la liturgia como una petición más dentro del Padre Nuestro. Otra vez, reflejando el contexto litúrgico en el que sucedía ese Padre Nuestro. Ahora, ese atrevimiento, esa desvergüenza de la que hablaba el texto en el versículo 8, me parece que la Iglesia lo termina reflejando justamente en todo este uso de la oración como oración de los bautizados, solamente de los creyentes y que participan en el sacramento del altar, aquellos que entran en el privilegio de hijos que no nos pertenece por derecho propio, pero en el que Cristo como hijo nos habilita. Las dos primeras peticiones, el santificar el nombre y la venida del reino, es el pedido de que se cumpla finalmente imágenes y promesas de fin de los tiempos. En el día último, Dios santificaría su nombre o volvería a restaurar la santidad de su nombre profanado en el mundo y profanado por Israel mismo. Y la venida del reino obviamente también es una imagen propia de lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Jesús enseña a la iglesia a pedir que eso que es propio del fin de los tiempos suceda y venga a nosotros, suceda entre nosotros. Es decir, anticipa, Padre, por favor, la llegada del fin de los tiempos. Las tres peticiones finales que tenemos en el Padre Nuestro, la entrega del pan, el perdón de pecados y la protección en la tentación, son imágenes del Israel en el desierto, que recibe el pan cotidiano, que recibe el perdón de los pecados y que es resguardado en medio de la tentación en su camino hacia la tierra prometida. Entonces nos ubica como nuevo Israel en nuestro peregrinar. Es la oración de la Ecclesia Migrans o de la iglesia también peregrina, que
pide y ruega desde su necesidad de sustento, desde su hambre del pan celestial, desde su pecaminosidad que necesita, por la que necesita perdón, y desde su fragilidad ante el tentador. Pero al mismo tiempo, los tres son dones escatológicos: el banquete mesiánico, el pan del banquete mesiánico, el perdón de nuestra rendición de cuentas final en el día del juicio, y el no caer en la gran tentación apocalíptica, en aquel día de la abominación de la que habla Jesús en su pequeño Apocalipsis, y de el gran engaño en contra de los creyentes. La Iglesia ruega ser librada de caer en toda esta gran crisis de fin de los tiempos. De modo que lo que estamos pidiendo otra vez son todos temas cotidianos para el hoy, pero temas que le pertenecen en realidad al fin de los tiempos. Estamos pidiendo la irrupción en el presente de aquella realidad final de salvación hacia la que nos encaminamos y que el Señor mismo prometió para un día, pero que la Iglesia tiene el privilegio de hoy clamar y pedir como realidades anticipadas o presentes. Otras lecturas que vamos a tener el domingo es Génesis 18, como decía bien Samuel, o como mencionaba Samuel, Abraham, realmente un caso de uno que intercede en insistencia, en atrevimiento y humillación también. El Salmo 138 toca el tema de la alabanza de este Dios como uno que atiende el clamor del justo y el humilde. Y Colosenses no tiene una conexión temática directa ni intencional, porque es parte de la lectura continuada que venimos haciendo de la carta a los Colosenses desde domingos anteriores, pero igual uno podría hacer algunas conexiones, como los temas de los que habla el Colosenses como dones de salvación son en realidad entregados en el Padre Nuestro, o pedidos en el Padre Nuestro, ¿no? Las confesiones luteranas mencionan al Padre Nuestro o a nuestro texto en el Catecismo Mayor en torno a la tercera parte principal, cuando habla sobre el Padre Nuestro, y en la fórmula también sobre el hecho de que Dios no va a engañarnos ni a jugar con nosotros, con aquello que pedimos, especialmente ligado con los últimos versículos. No tenemos mucho tiempo para seguir en el estudio, pero sí quería hacer referencia obviamente a la riqueza que tenemos especialmente en el Catecismo Mayor, en la explicación que Lutero trae a esta porción tan rica de las Escrituras que vamos a predicar el domingo. Timothy Wengert, un teólogo luterano de Elca, él tiene un artículo bien interesante sobre el Lutero y el Catecismo Mayor, e indica cómo el orden del tratamiento en la introducción del Catecismo Mayor a la tercera parte sobre el Padre Nuestro, ese orden refleja el mismo orden que el Catecismo, de ley, credo y Padre Nuestro, o de mandato, promesa y clamor. La misma dinámica tenemos en esa primera parte de la tercera del tratamiento del Catecismo Mayor del Padre Nuestro. Lutero señalando que oramos porque Dios manda, es una orden, un mandato de Él. Entonces la Iglesia debe orar independientemente de si quiere, si le gusta, si se siente entusiasmada o no. Dios mandó orar, entonces la Iglesia debe orar. Pero a la orden y al mandato Dios le suma preciosas promesas, como las que hoy también pudimos compartir, esta de tener un Padre que sí atiende y que sí ama a su Iglesia y a los suyos, y que va a responder sin dudas a la necesidad de la Iglesia. Con esto sigue Lutero en su introducción al Padre Nuestro. Lutero
intercala aquí esta referencia a que Dios se interesa tanto por nuestra oración al punto de que no solamente nos dio la orden, no solamente nos da el estímulo de las promesas, sino que pone sus palabras en nuestra boca para que oremos sabiendo que esa oración realmente le agrada. De modo que no podemos tener dudas de que Él atienda esta oración que elevamos porque Él mismo quiere y Él mismo se goza en esta oración. Es el tesoro divino puesto en nuestros labios para orar y participar en el estatus de hijos del Padre. Y finalmente, en la introducción del Catecismo Mayor al Padre Nuestro, Lutero hace referencia a la profunda necesidad y fragilidad que tenemos por la que necesitamos realmente orar. De la conexión o la combinación de estos tres aspectos, Dios dando la orden, Dios dando promesas, Dios poniendo palabras en la boca y nuestra grave necesidad, o frente a nuestra grave necesidad, expone esta relación de Padre amoroso y cuidadoso por nosotros. Dios da una orden no por mero legislador o por oprimirnos y porque Él necesita esto. Dios da una orden porque somos nosotros los que tenemos la absoluta necesidad de entrenarnos en nuestra criaturalidad o nuestro ser criatura, orando. Somos nosotros quienes tenemos el privilegio absoluto y la gran necesidad de ejercitarnos en nuestro rol de hijos que confían en su Padre. Por eso ordena a Dios y por eso nos manda esto. Pero Él no solamente nos manda, sino, como decíamos, nos da calurosas y preciosas promesas para que lo hagamos confiando realmente y confiados en qué clase de padre o a qué clase de padre estamos invocando. No nos vamos a detener en un pequeño resumen que había puesto sobre cada una de las peticiones, muy similar a la del Catecismo Menor, pero bastante más elaborado. Quizá es una gran oportunidad para el predicador del volver a leer esta tercera parte en el Catecismo Mayor y también de, si tal vez la modalidad de la predicación lo permite, abrirlo en formato de estudio de esa parte del Catecismo Mayor en el ámbito de la congregación. Tal vez si hay predicación y estudio bíblico y el estudio bíblico no tiene todavía tema, quizá es una buena oportunidad para estudiar la tercera parte del Catecismo Mayor en este domingo, en el que podemos hallar una teología de la oración insuperable realmente, en la que Lutero justamente abre estos 4 temas, o 3 temas por lo menos que estaban en negritas, la voluntad divina de que nos ejercitemos en nuestro rol de hijos, las promesas preciosas que se nos abren en la práctica del Padre Nuestro y especialmente, y esto es tal vez un gran énfasis en la explicación de Lutero en el Catecismo Mayor, cuán desesperadamente necesitamos pedir lo que estamos pidiendo allí. Una y otra vez Lutero repite esta misma idea de a menos que nos sostenga estaríamos perdidos en cuanto al pan cotidiano, en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto al no nos dejes caer en tentación, en cuanto al líbranos del mal. Sin esta petición, sin que Él nos sostenga, no podríamos subsistir ni resistir el ataque satánico. Solo una última lectura, si me lo permiten, de Lutero también, no del Catecismo, sino de un sermón de Mateo 7, referente al pedid, buscad y golpead. Está muy bueno. Hasta ahora la oración preservó a la iglesia. Por eso debemos seguir orando. Es por eso que Cristo dice, pedid, buscad, golpead. Primero debemos pedir. Ahora, tan pronto como empezamos a pedir, Dios se escabulle en alguna parte y no quiere escuchar ni ser hallado. Entonces la persona tiene que empezar a buscar. Esto es, tiene que seguir orando. Cuando alguien lo busca, Dios se encierra en su cuarto. Si alguien quiere entrar, la persona tiene que empezar a golpear.
Por supuesto, si alguien solo golpea una o dos veces, Dios lo ignora. Finalmente, cuando se llega a golpear, sí, golpear en un buen sentido, pone Samuel, y sí, sin duda, golpear la puerta, ¿no? Finalmente, cuando se llega a golpear demasiado, Dios abre la puerta y dice, ¿qué es lo que quieres? Así es necesario que levantes a Dios. Así es necesario que levantes la oración a Dios. Yo opino que todavía hay mucha gente piadosa aquí que ora de este modo, como seguro que también hay un montón de imbéciles que no lo hacen. Por tanto, el versículo pedid no implica menos que pedid, gritad, rogad, buscad, golpead, dad portazos. Todavía más, la persona tiene que mantener esto sin detenerse. Y como traía, o como señalaba Aristarco hace un momento, aquí no estamos hablando de buenas obras, aquí estamos hablando de ejercitarnos en la fe. Es por esto que tenemos todo este paquete que Jesús presenta y que Lutero también expone en el Padre Nuestro de mandato, promesa y indicación de nuestra real necesidad, para que en confianza nos atrevamos a pedir por la venida del reino, por el envío del Espíritu Santo que viene en los medios, por elevando este ruego al Padre Creador, que dador de todo bien, aquel que nos sostiene en medio de nuestras cruces y que nos da participación nada menos que con el privilegio inmenso de ser hijos de Dios como Cristo nos ha permitido serlo. El Padre Nuestro como oración de los fieles es signo y ejercitación de ese privilegio eterno que vamos a tener, en el que vamos a poder insistirle hasta la eternidad a un Padre que se deleita en escucharnos y en recibirnos como sus hijos, que se deleita en darnos todos los bienes tan preciosos como los que promete nuestro texto, pero que se deleitan en que tengamos una relación real con Él, concreta, como hijos confiados en Él, confiando en Él y clamando a Él para ejercitarnos en ser sus adoradores y Él nuestro Dios, dador de todo bien y de todo lo que necesitamos. Hermanos, no abrí la posibilidad de conversación en todo esto porque había bastante material, perdonen, pero no sé si tal vez quieren abrir algún tema en particular o alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario adicional. Yo estoy pensando en esta parte de Padre Nuestro, como lo que traía Pastor en cuanto a lo que quién está hablando primero en el Padre Nuestro y que nosotros como iglesia a la que se nos ha entregado en el bautismo para Abba Padre por causa de quien lo mencionó primero, quien lo dijo primero, que es Cristo, usando sus mismas palabras. Y esta parte de no nos metas en tentación o no nos dejes estar en tentación según el formato y a este mismo Cristo que en el Getsemaní está diciendo si que es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En todo tiempo Él siendo Cristo don para nosotros y a través de este Padre Nuestro también reflejándolo, ¿no? Y a la vez haciendo un recordatorio del otro jardín, el jardín del Edén, donde ocurrió este árbol que fue el fruto codiciable o que fue codiciable a los ojos de Adán y Eva para este fruto y que trajo toda la tragedia y cómo Cristo vence esta tragedia en el otro jardín, lo cual nos entrega el Padre Nuestro por el hecho de que seguirá ocurriendo y cómo es mencionado el Padre Nuestro
previo a las palabras de la verba de la consagración, como el pedido de la iglesia y la promesa entregada en el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel que pasó esta copa por nosotros, y que la iglesia puede tener acceso al Padre en su mesa, diciendo Abba Padre, por causa de este que nos dejó estas palabras de oración, y que nos lleva a la oración siempre en torno a la justificación por la fe, siempre en torno a Cristo y a su obra por nosotros. Excelente, fantástico, como el hecho que la historia o el ministerio público de Cristo haya sucedido es lo que nos habilita a poder orar de esta forma, ¿no? Tal vez tomando solo el caso como ejemplo de la no caída en la tentación, eso solamente es posible porque un humano no cayó en la tentación, o porque participamos en ese humano que no cayó en la tentación. Fuera de él somos Adán, y fuera de él repetimos la historia de caída en la tentación, en la apostasía, ¿no es cierto? Entonces el clamor de la iglesia, que empieza desde el indicativo de ser, o desde el hecho de ser participados en la filiación de Cristo, ese clamor de la iglesia es ser afirmados y ser participados efectivamente en toda la historia de filiación de ese mismo Hijo, de este Cristo, en quien el reino vino, en quien el nombre fue santificado, en quien el pan cotidiano fue compartido y el banquete celestial fue anticipado, en quien ahora estoy perdiendo de la memoria el tercero, en quien el perdón de los pecados fue efectuado por el sacrificio expiatorio, y en quien el tentador fue quebrado, o la tentación fue quebrada, ¿no es cierto? Entonces, empezamos desde el rol que nos fue dado en el bautismo de hijos del Padre, pero clamamos por la realización efectiva entre nosotros de esa misma historia cristológica, o en el camino de la iglesia de esa misma historia cristológica, ¿no? Fantástico, como la historia del Evangelio es siendo de Cristo, ahora la pedimos para que sea nuestra también, ¿no? Muy bueno. Bien, hermanos, estamos más que pasados, cada vez vamos batiendo récord, perdonen. Así que vamos a terminar orando el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.